Primeramente voy a empezar a hablar sobre las podocitopatías. Es un término relativamente novedoso que engloba patologías glomerulares que se caracterizan por la aparición de un síndrome nefrótico como consecuencia de un daño sobre la barrera de filtración, concretamente sobre el podocito. Dentro de las podocitopatías voy a centrarme en la enfermedad de cambios mínimos, que como sabemos es la principal causa de síndrome nefrótico en la infancia, pero también un porcentaje no desdeñable en la población adulta, que se estima en un 10-15%. Sabemos que es una patología que puede ser primaria, idiopática o secundaria a otras causas como neoplasias, sobre todo hematológicas, y dentro de la enfermedad de cambios mínimos idiopática, actualmente la evidencia científica aboga por una causa autoinmune donde hay un papel fundamental de linfocitos B y linfocitos T y la producción de autoanticuerpos contra el diafragma de la hendidura del podocito. Concretamente el antinefrina es el más estudiado. En el tratamiento de la enfermedad por cambios mínimos, clásicamente la primera línea han sido los corticoides y en función de la respuesta que tienen los pacientes los podemos clasificar. Si a las 16 semanas del tratamiento con corticoides no han respondido en absoluto, consideramos que son corticoresistentes, mientras que si presentan recaídas en el momento de la desescalada de los corticoides o dentro de las 2 primeras semanas desde que se suspenden, hablamos de pacientes corticodependientes, y aquellos que recaen al menos 2 veces en 6 meses o al menos 4 en un año son aquellos que presentan recaídas frecuentes. El objetivo de nuestro trabajo fue estudiar la eficacia y la seguridad del rituximab en pacientes diagnosticados con enfermedad de cambios mínimos y en menor medida glomerulosclerosis focal y segmentaria, con corticodependencia mayoritariamente, corticoresistencia y algunos con recaídas frecuentes. Fue un estudio descriptivo retrospectivo en el que incluimos todos estos pacientes que he comentado en nuestra unidad desde 2012 a 2025, que es una muestra al final de 18 pacientes, y tuvimos en cuenta variables demográficas, clínicas, bioquímicas, que de estas tuvimos un registro a los 6 meses del inicio del rituximab, al año, 2 años, 5 y 10. Y variables relacionadas con el rituximab, como el número de dosis, la dosis total, las recaídas previas y posteriores, efectos adversos que nos llevarán a la suspensión del rituximab y si pudimos retirar los corticosteroides desde que iniciamos el tratamiento. Todo esto haciendo un análisis estadístico con el Wilcoxon Sign Rank Test y considerando una P significativa por debajo del 0,05%. Y bueno, los resultados en nuestra cohorte, el 50% fueron hombres, de nuestra cohorte el 70% fueron diagnosticados con una enfermedad de cambios mínimos y de estos un 70% fueron corticodependientes, un 22% corticoresistentes y el resto con recaídas frecuentes. Todos ellos fueron tratados primeramente con corticoides y asociaron otros inmunosupresores. Los que más se asociaron fueron la ciclofosfamida y el tacrolimus y en menor medida la ciclosporina y el micofenolato. Destacar que el 50% de ellos había sido tratado con al menos 3 inmunosupresores previamente. La media del número de dosis que recibieron nuestros pacientes fueron 3,2 dosis y sí que vimos una reducción significativa en el número de recaídas posterior al inicio del rituximab con una P por debajo o alrededor del 0,03, al 0,03. La cohorte acumuló un total de años de seguimiento de 86,5 años de seguimiento por paciente y se registraron 9 recaídas, lo que significa una tasa de recaída de 0,1 paciente por año de seguimiento. En cuanto a la remisión completa, obtuvimos una remisión completa en el 81% de los pacientes. Únicamente hubo uno que no respondió y sí que quiero aclarar que es un paciente corticoresistente y la mayoría de nuestros pacientes, los que evaluamos, eran corticodependientes. No registramos ningún efecto adverso que nos llevara a la suspensión del rituximab. Y en cuanto a los pacientes que seguimos más allá de los 24 meses, que es cuando hicimos el análisis estadístico, el 50% de ellos sí que tenemos un registro a los
5 años y del 16% sí que hemos conseguido un registro a los 10 años. Y de ellos, la mayoría de ellos mantienen una estabilidad analítica y clínica. Y en cuanto a la suspensión de los corticoides, lo conseguimos en el 90% de los pacientes. Estos son resultados que están en congruencia con la evidencia científica internacional actual, que por el momento es bastante escasa. Estos son algunos de los artículos y como conclusiones, pues en nuestro centro sí que hemos visto una reducción significativa de las recaídas tras el inicio del rituximab, con un bajo riesgo de recaída por paciente año, que sí que podemos hablar de seguridad del fármaco y que sí que parece que haya una durabilidad del efecto más allá de los 24 meses de tratamiento y que, por tanto, podemos decir que el rituximab pues, es una herramienta terapéutica eficaz, segura y con durabilidad de los efectos, a pesar de que faltan muchos estudios todavía para confirmarlo.